ser breve. Esta meditación está para 40 minutos, pero la vamos a compactar. Saludos, hermanos de la Iglesia de Cristo que se reúne allá en Colombiano Tañón 652. Bueno, también sus oraciones para poder llevar a cabo los planes que tiene la Iglesia. Estamos planeando que a mitad de año de 2027 la Iglesia en Colombiano Tañón tenga ya gobierno. Estamos estudiando para eso, nos estamos preparando a los posibles candidatos que van a estar en el obispado. Y pues bueno, sus oraciones para que los planes salgan adelante. Pero bueno, tener gobierno en la iglesia es una bendición, y el día de hoy, hermanos, quiero comenzar preguntándoles a ustedes la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha perdido una gran oportunidad simplemente por estar en el lugar equivocado? Muchas de las ocasiones, hermanos, el lugar lo es todo. Un ejemplo de esto es si usted tiene comprado un boleto de avión, no va a ir a la central de autobuses a tomar el avión. O si llega tarde a él, pues bueno, va a perder el vuelo. Si usted tiene la necesidad de comprar pan, no irá a la carnicería a comprarlo o a buscarlo. El lugar lo es todo. En los asuntos de Dios, hermanos, opera un principio espiritual muy similar que podemos identificar a lo largo de las páginas en la Biblia. Dios siempre derrama sus bendiciones en un lugar específico. El favor, la gracia y la salvación que Dios ofrece, hermanos, no son conceptos abstractos que flotan al azar en el aire. Para cada quien debemos de tomar el consejo de Dios, porque Él es soberano. Él es el que indica dónde va a estar la bendición y sus promesas. Él nos ha prometido gozar de muchas cosas, pero debemos de recordar que tenemos que estar en el lugar correcto. Y es precisamente el tema de hoy para esta tarde, el lugar correcto. Vamos a estar hablando, hermanos, de 3 ejemplos bíblicos que encontramos escritos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Cómo no mencionar aquella historia bíblica que quedó plasmada en 1 de Pedro capítulo 3, verso 20? 1 de Pedro capítulo 3, verso 20. Dios no adapta, hermanos, su voluntad a nuestros caprichos o conveniencias de ubicación. Él es específico y da la indicación de dónde vamos a recibir esas bendiciones. Como lo hizo ahí en 1 de Pedro capítulo 3, verso 20. Nos habla acerca del arca de Noé. Fíjese lo que dice este capítulo, este pasaje bíblico: durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas a través del agua. Fíjese la expresión que utiliza lo que acabamos de leer, en la cual nos indica, hermanos, un lugar, una ubicación específica. Cuando nosotros leemos esa historia bíblica y sabemos lo que aconteció, podemos ver también, hermanos, que el agua subió poco a poco, y yo no dudo que muchas de esas personas que estuvieron viviendo aquel terrible momento no sabían construir una arca o una barca. Ellos quizás humanamente, nosotros como humanos tenemos ese sentido de sobrevivencia. Querían construir en ese momento su barca, pero tristemente Dios, por lo que dice la Biblia, no les dio la oportunidad de salvarse. El lugar era equivocado. El lugar no era el lugar que Dios había indicado que era el arca construida por Noé. Y bien lo estamos leyendo, hermanos, solamente 8 personas que obedecieron, 8 personas que estuvieron en el lugar correcto, fueron los que se salvaron. Podemos también mencionar, hermanos, algo que encontramos en el Antiguo Testamento, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Un hombre, hermanos, un hombre que era general del ejército, muy respetado, un hombre valiente, pero tenía una terrible enfermedad, lepra. Y podemos leer ahí en Segunda de Reyes 5:10 lo que escribió: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedará limpio. La palabra clave aquí es la preposición en. Está nuevamente diciendo un lugar específico, el río Jordán. Pero
al ser un general respetado, él no estaba acostumbrado a recibir órdenes. Y un poco de su rebeldía y también a lo mejor el poder llevar la contraria, decía, bueno, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana, el Parpar, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio? Humanamente quizás los argumentos que daba Naamán, pues bueno, eran lógicos, eran ríos más hermosos que el Jordán, pero Dios había dado la ubicación precisa y milimétrica de dónde recibiría su recompensa, de dónde recibiría su bendición. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos otra historia muy interesante donde vamos a encontrar esta preposición en. En Juan capítulo 9, verso 7, vemos a Jesús sanando a un hombre ciego. Jesús hizo lodo con su saliva, se lo untó en los ojos al hombre ciego y le dio una instrucción precisa. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Una vez más la palabra él. Dios no se equivoca. Dios da la indicación, pero muchas veces somos nosotros los que no llegamos al lugar correcto. Podemos pensar quizás que por la condición de esa persona que estaba sin su vista, era más cómodo llegar quizás a un río que estaba más cerca, a un estanque que tenía agua. Pero él no vio por su comodidad, no vio por llegar a donde él creía que era mejor, sino que tomó la decisión de seguir el consejo de Jesús y fue al lugar indicado. Ve y lávate en Siloé, en el estanque de Siloé. Bueno, hermanos, hoy en día podemos notar el texto base de esta meditación en Filipenses capítulo 4, verso 13. Un texto muy conocido por nosotros, que el mundo tristemente lo ha tomado de una manera muy equivocada. Usted se lo sabe de memoria. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el lugar de bendición hoy es precisamente en Cristo. Eso es lo que no entiende el mundo. Hemos escuchado muchas veces que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque voy a luchar para tener esa casa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque voy a conseguir el corazón de esa muchacha. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque hoy voy a trabajar más para recibir dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a salir del alcoholismo. Algunas cosas que ha tomado el mundo son válidas, pero no es una frase de motivación, no es una frase de éxito estando en el mundo. Más adelante vamos a estar meditando en esto. Hemos entendido por lo que hemos visto en los ejemplos bíblicos que esta frase es que nos indica que todo lo vamos a poder si estamos en el lugar correcto. Y ese lugar correcto, hermanos y amigos, es en Cristo. Primer punto a desarrollar. Estar en Cristo, hermanos, significa que la salvación es nuestra. Vamos a ver, hermanos, tres verdades fundamentales que dan fe de esto. La primera de ellas, al no ser una salvación exclusiva. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Reconocemos, hermanos, que en el antiguo pacto, con la nación de Israel, por el simple hecho de que usted naciera en esa tribu, en esa nación, las bendiciones de Dios ya estaban en usted. Era el pueblo escogido, había nacido en el linaje de Abraham. Pero hoy, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la salvación ya no es exclusiva simplemente del pueblo de Israel, sino de todos aquellos que están en Cristo. Esa es la clave, hermanos, y ahí recibiremos así las bendiciones que Dios promete. Pero tristemente, hermanos, muchos son los que no llegan a estar en Cristo, no llegan a estar en el lugar preciso. Cuando usted va y compra un boleto para escuchar algún concierto, o bueno, en aquel lugar donde yo vivo hay un teatro que se llama el Teatro de la Paz.
Y cuando hay un recital y usted tiene el boleto en sus manos, pero llega tarde, tristemente no le van a dejar entrar aunque ha pagado el boleto, aunque se preparó, aunque se bañó, aunque se puso su traje, pero tristemente llegó al lugar correcto, pero muy tarde. Que no le pase, hermano y amigo, esta situación con su vida espiritual. Quizás tiene el boleto, que es la Biblia en su mano. Se ha preparado porque ha escuchado la palabra de Dios. Hemos estado sentados aquí por años. Su boleto lo tiene en la mano. Pero tristemente muchos se han retirado y lo han dejado puesto en esas sillas. Y muchos que han venido aquí a escuchar la palabra de Dios y no han venido a estar en Cristo, tristemente no estuvieron en el lugar correcto en aquel día cuando venga Jesús por su iglesia. Segunda verdad, hermanos, al tener un acceso que Dios desea para todos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios, hermanos, es clara y precisa. El lugar ha sido puesto y Él desea que todos vengan a la salvación. No importa su estatus social, no importa dónde vive, no importa la cultura que tiene, no importa la nación, ni mucho menos tampoco las creencias religiosas que nos inculcaron desde chicos. Pero si usted comprende que debe de estar en Cristo Jesús, recibirá las bendiciones por estar en el lugar correcto. Eso es, hermanos, una bendición muy grande, porque esa es la voluntad del Padre, que todos gocemos de la salvación que ha puesto en Jesús. En algunas ocasiones, hermanos, muchas veces la gente se cuestiona, bueno, ¿todos recibirán esta bendición? ¿Y qué pasa con aquellas civilizaciones que no escucharon la palabra? ¿Y qué pasa con aquellos que no tuvieron en sus manos la Biblia? Quiere decir que se está contradiciendo la palabra de Dios, porque leímos que todos, pero no se contradice, porque no lo vamos a buscar ni lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en casa. En Romanos capítulo 2, versos 12 al 16 nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Ellos serán salvos? Claro que sí. Dios dice que justificará a cada uno de aquellas personas que no tuvieron acceso al boleto, simplemente con la conciencia que tuvieron y las tradiciones de sus pueblos. Pero déjeme le digo algo muy claro. Esto no aplica para usted que está escuchando la palabra, que tiene el boleto en sus manos, que tiene el acceso simplemente al abrir su computadora, ya no físicamente la Biblia, sino ya la tenemos también digital. Esto no aplica para usted. Es necesario, hermanos y amigos, venir a la palabra de Dios para tener el acceso fácil a las bendiciones y al hogar que Dios ha dispuesto. Tercera verdad absoluta, al ser una verdad revelada a toda criatura. No lo busque, es un texto muy conocido. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuchamos a los hombres decir, es que yo no puedo cumplir con todo lo que dice Dios. Es que mi vida ya no tiene solución. Yo no sirvo para ser cristiano porque mi pasado es muy malo. Al hablar así, hermano, nos estamos reteniendo a lo que leímos aquí en Lucas capítulo 19, verso 10. Jesús vino a buscarle. No se niegue, hermano, no se niegue, amigo, para que nuestro Dios le reconcilie por medio de Cristo. Muchas veces, hermanos, cuando no recibimos el mensaje de salvación, podemos decir en aquel entonces, ¿cómo querías que te obedeciera si nadie me reveló tu voluntad? Pero hoy le estamos diciendo que hay un lugar específico, que Cristo le ama, que Cristo ha entregado su vida por usted, y no solamente eso, sino que también la voluntad del Padre es que usted y todos los que escuchamos el Evangelio vengamos al arrepentimiento y gocemos de los lugares en el cielo. La voluntad de Dios es revelada a toda criatura en Cristo Jesús. Segundo punto de la meditación. Estar en Cristo, hermanos, significa que tenemos
una esperanza, porque somos recipientes, hermanos, de todas las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versos 3 al 4 nos indica: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, fíjese lo que dice aquí, en los lugares celestes, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Debemos entender con claridad lo que el apóstol Pablo transmite a los fieles de Éfeso. Él especifica que las bendiciones no son todas de carácter terrenal, sino todo lo contrario, en los lugares celestes. Quizás aquí nadie le va a aplaudir, quizás aquí nadie le va a reconocer tu esfuerzo, quizás aquí nadie le va a decir sigue luchando con esa enfermedad. Quizás aquí no recibirá la paga de todas las cosas buenas y las obras que ha hecho, pero Pablo nos ha dicho que en Cristo Jesús y en los lugares celestes recibiremos esas grandes bendiciones que hay en Dios. Usted no está en el lugar equivocado. A veces nos sentimos que no somos reconocidos, pero no me importa que me reconozca el mundo, no me importa que me reconozcan en esta tierra, sino en aquel día donde vendrá Jesús por su iglesia. Ahí sí quiero que me reconozca el Señor. Debemos, hermanos, también comprender que estamos preparados para nuestro final seguro. No lo lea, es un texto muy conocido, Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Lo hemos leído muchas veces cuando alguien parte de aquí. Pero fíjese cómo nos dice la palabra de Dios que las bendiciones en Él van a ser reflejadas en los lugares celestes con una condición. Oí una voz que descendió del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En la mañana enfatizaba nuestro hermano acerca del significado de la palabra bienaventurado, y precisamente es sumamente feliz. El mundo no lo entiende. ¿Cómo es posible que debe de estar feliz porque murió? Bueno, ellos comprenden, nosotros los cristianos comprendemos que el hermano murió en el lugar específico, murió en el lugar que Dios había dicho desde el principio de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, porque de esta manera es bienaventurada esa persona que ha partido al descanso eterno. Pero bueno, queremos confirmar más acerca de esto. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8, vemos el resultado del sentir de Pablo, el sentir de una persona que está segura de recibir esa esperanza porque nunca se movió del lugar correcto. Usted reconoce la vida de Pablo, sabe todo lo que sufrió Pablo, y aún así él no renegó, y mucho menos dijo que se iría del mundo del cristianismo, como muchos lo hicieron en aquel día que Jesús le dijo: ¿vosotros también queréis ir? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es necesario, hermanos, entender la preposición en. Debemos de morir en el Señor, debemos de estar en Cristo Jesús. Esa es la condición que debemos de tener para poder decir que hemos peleado la buena batalla. No me he movido de mi fe. Quien vive en el Señor y muere en el Señor tiene la esperanza de una vida eterna, de la resurrección. Tercer punto, hermanos. Debemos entender que así como en la antigüedad, dentro del arca, esas 8 personas se salvaron porque obedecieron al lugar indicado. También aquel soldado se sumergió en el río Jordán para sanar de la lepra y lavarse en él. Aquella persona también recibió las bendiciones de poder ver. Esas fueron bendiciones físicas al ir a lavar sus ojos en el estanque de Siloé. Pero
si usted quiere hoy lavar su alma, si usted quiere hoy estar bien con el Señor, es necesario que esté en Cristo. Bueno, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo acceder a estar en Cristo? Es importante, hermano, reflexionar que hay un plan de salvación, hay un proceso que debemos de seguir, hay un lugar indicado y está la ruta ya marcada para recibir estas bendiciones. Debemos, hermanos, oír la voluntad de Dios y acercarnos a Él, creer en lo que nos está diciendo, y no solamente eso, sino que verdaderamente arrepentirnos de estar alejados de estar en lugares que no nos convienen, lugares en los cuales, hermanos, simplemente nos alejarán día a día de Dios. Debemos así llegar al entendimiento de que ser parte de la iglesia y del cuerpo es ser bautizado en las aguas del bautismo, y de esta manera entonces seguir caminando como lo hizo Pablo. Hoy es momento, hermanos, de levantarnos y lavarnos, no en el estanque, no en el río del Jordán, porque nos queda muy lejos. Aquí nos queda cerca del río Monclova, pero tampoco tiene agua. Pero en este lugar donde está esta pileta, hay agua y usted puede ser bautizado y agregado así a las bendiciones y al recipiente, ser el recipiente de Dios para recibir las bendiciones. Diga usted, me he bautizado, pero no ha cambiado nada en mi vida. Mis hijos siguen igual, mi esposo sigue igual, mis hermanos carnales siguen igual, mi vida económica sigue igual. Es más, me han dicho que tengo una enfermedad. Ha empeorado mi situación en esta tierra. Pero bien lo decía nuestro hermano en la mañana, también Dios nos dice que vamos a sufrir, pero estando en Cristo Jesús debemos de recordar que vamos a tener las bendiciones. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entender el poder que tiene esa frase es entender todo lo que hemos visto el día de hoy. Debemos de animarnos, hermanos, unos a otros para seguir en el camino de Dios y poder hacer así la voluntad de Él. Hoy nos invita, hermanos, a reflexionar en esto. Estar en el lugar preciso, estar en el lugar indicado, es estar en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan. La realidad es que la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios y tiene un propósito en la vida de todo hombre, y es evitar que ese gran día, que la muerte venga a nuestras vidas, vayamos a un lugar donde no está Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, útil para instruir, útil para redarguir, a fin de que todo hombre se presente perfectamente preparado para toda buena obra. La realidad que la Escritura nos muestra, amigos y amigas que nos acompañan, es que todo hombre, no importa si estás muy sano, no importa si estás muy joven, tarde que temprano todo hombre se va a presentar delante de Dios. Y la realidad es, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios en ese gran día que, quieras o no quieras, tu alma se desprenda de ese cuerpo, de ese tabernáculo que Dios te ha dado para su adoración? Timoteo nos muestra un consejo en 2 de Timoteo y dice que es necesario que tú y yo nos presentemos aprobados. Pero la pregunta es, ¿cómo me puedo presentar aprobado delante de Dios en ese gran día que me llame a su presencia? Para presentarte aprobado delante de Dios es obedecer a su santa y divina palabra de Dios.
es obedecer al Evangelio de Cristo. Es obedecer y ser obediente. Obediente, creer con el corazón, pero es necesario confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Y es el único que no solo tiene poder, sino todo el poder para renovar tu vida, para cambiar tu vida, para transformar tu vida, para hacer de ti una nueva criatura a imagen y semejanza de Dios. Y cuando te presentes delante de Dios, te diga las hermosas palabras que dice la Escritura en Mateo: venid, benditos de mi Padre, recibir la heredad preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así es que, amigo y amiga, una vez más en tu vida, una vez más has entrado sin Dios por esa puerta, pero hoy es el día de salvación y hoy puedes salir con Dios, con Cristo habitando en tu corazón. La invitación es la siguiente: hay alguien que haya entendido el mensaje y que diga, ya no quiero vivir como el mundo vive, sino quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para eso es necesario venir a las aguas del bautismo. Ya lo dijo el hermano, no hay que ir al río Jordán, no hay que ir a otro río. Aquí, en este lugar, donde está esa agua ya preparada, donde tú ves agua, yo veo agua, pero Dios, sus ángeles y sus querubines ven la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Y esa preciosa sangre, si te sumerges en ella y eres sepultado en ella, Dios te va a perdonar de todo pecado. No importa qué tanto pecado hayamos cometido en nuestras vidas. No importa qué tantos errores hayamos tenido en nuestras vidas. Si tú en esta mañana vienes y eres sumergido en esas aguas del bautismo, vas a renacer de nuevo. La invitación es esta: hay alguien que esté dispuesto a cambiar de vida y a dejar a Cristo venir a gobernar nuestras vidas, porque Cristo te ha dicho en esta tarde: hoy toco a tu puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. La invitación ha sido expuesta, la palabra ha sido expuesta, la Biblia ha sido abierta. Ahora depende de ti abrirle la puerta a Cristo o cerrarle la puerta a Cristo. Mientras sigue la segunda y tercera estrofa, la decisión es tuya, amigo y amiga, pero recuerda que un gran día, quieras o no quieras, vas a estar ausente del cuerpo, pero presente ¿en dónde? Este es el momento que un día estés ausente del cuerpo, pero presente en el Señor, porque esa es la esperanza para todos los cristianos. Adelante.